Ser podcast. ¿Cuál es? Tienes que elegir, pero elige sabiamente, porque si el verdadero grial da la vida, el falso grial priva de ella. No soy historiador, no tengo ni idea de cómo puede ser. ¿Cuál de ellos es? Déjeme elegir. Gracias, doctora. Es más hermoso de lo que había imaginado. Este es sin duda el cáliz del Rey de Reyes. La vida eterna. Comenzamos este nuevo apartado, este nuevo bloque de Ser Historia, y lo hacemos escuchando un fragmento de una película magistral, de la historia de las aventuras, de la historia, de las leyendas, Indiana Jones y la última cruzada, en donde hay esa escena al final en la que la persecución y en definitiva la no consecución del Grial, pues resulta en una serie de acontecimientos. No vamos a destripar la película, aunque seguro que aquí todo el mundo que nos está escuchando de alguna u otra forma pues ya la ha visto, ¿no? Pero hablar del Grial también es hablar de varias ciudades en España, ¿no? Nosotros siempre defendemos aquí como leoneses en Ser Historia que el Grial, entre comillas, el auténtico, está en San Isidoro, en León, pero desde luego que hay un lugar, hay una ciudad que a la que tenemos muchísimo cariño, que hemos estado varias veces también con el programa y entrevistando a mucha gente de allí, precisamente hablando también del Grial, que es Valencia. En los próximos minutos no vamos a hablar precisamente del Grial, aunque sí que vamos a tomar alguna referencia, pero queríamos hacerlo tomando como percha esa historia legendaria, esos mitos, esas tradiciones, de un libro fantástico que tenemos sobre la mesa de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia, que es Valencia Encantada, de un buen amigo también de este programa, que siempre ha escrito novela histórica, novela maravillosa, pero que se ha adentrado por primera vez en el ensayo, en la divulgación por medio de este trabajo. Juan Francisco Ferrandiz, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, encantado de estar una vez más en Ser Historia. Para mí es un honor y un placer hablar contigo, Nacho, y ser escuchado por todos tus oyentes, de verdad. Lo decía yo ahora, tú siempre has trabajado en novelas, has estado en muchas ocasiones con nosotros hablando de la última, creo que era La heredera del mar. Tú empezaste, sí, creo, ¿no?, con Las horas oscuras en 2012 y siempre has estado trabajando en la novela histórica. ¿Cómo te ha dado ahora por hacer ensayo? Un pedante diría la no ficción, esas cosas que a mí los editores utilizan mucho, de escribir ficción o no ficción. Digo, no, perdona, yo escribo una novela o un ensayo, que es como se ha llamado siempre y como se entiende siempre, ¿no? ¿Cómo te dio por entrar cómo te ha dado por entrar en este mundo del ensayo, de la divulgación por medio del ensayo? Pues al final tú ya sabes que todo va unido, ¿no? Al final uno se hace escritor después de muchísimos años de leer, de sentir curiosidad por la historia, por las historias de la historia, y del mismo modo que uno se hace escritor y va documentándose para contar en sus ficciones historias, datos, hechos, pues también van saliendo cosas singulares, ¿no? Vas encontrando leyendas, vas encontrando historias perdidas, historias incluso de misterio, y todo eso va quedando un poco apartado porque al final te vas centrando en las novelas, pero en un momento dado a mí me dio por el interés de poderlo divulgar, ¿no? Entonces fue en 2016 cuando yo creo un programa en una emisora local aquí concretamente en Cocentaina, en Alicante, pero que se escuchaba por 16 otras emisoras municipales a lo largo de todo el territorio de Valencia, contando leyendas, hechos insólitos de la comunidad, ¿no? De ahí la radio pública valenciana, APUN, pues se fijó en ese programa, y estuve durante años colaborando también en un espacio que se llamaba Terra Llegendaria, que contaba precisamente ese tipo de leyendas. Y así es como en un momento dado, pues una editorial dice, oye, esto me gustaría, Juanfran, que lo pasáramos
a texto, ¿no? Que pudiera ser un libro de divulgación de cosas que son mucho más que la propia historia de Valencia, ¿no? Es esa otra historia que se contaba oralmente, que nos contaban la gente mayor, que ha quedado en ciertas crónicas, llena de misterios, de curiosidades. Y así ha sido, es decir, que precisamente este libro, Valencia Encantada, nace de la radio, ¿no? Y es fascinante. Desde luego que sí, lo publicas con Editorial Sargantana. Además, lo has publicado también en valenciano. Tú eres valenciano parlante y me comentabas antes a micrófono cerrado que, claro, muchos de los aspectos quizás más intimistas de todas estas historias que tú cuentas, has crecido con ellas, entendiéndolas, describiéndolas y viviéndolas en valenciano, que es muy, es muy fácilmente comprensible, ¿no? Y entendible por un castellano parlante también. Pero eso también le da un toque casi mágico, ¿no? Bueno, el propio sello editorial, Sargantana, la lagartijilla esta es tan mona, de colores, algunos de ellos azul turquesa, tan vivo, que es preciosa, ya tiene también ese elemento mágico, ¿no? Lo escuchábamos ahora, lo comentaba yo, ese grial es solamente el punto de inicio para decir que Valencia, la comunidad valenciana, es una comunidad absolutamente mágica y legendaria y mitológica. Así es, efectivamente. Desde este libro es el clásico libro que a muchísima gente le gusta adquirir cuando va de viaje y llega a Toledo, llega a Barcelona, llega a Madrid y encuentra en las librerías, aparte de libros de historia del local, encuentra esos otros libros que te hablan de ver la ciudad con otros ojos, ¿no? Y encuentra esa Madrid misteriosa, esa Toledo misteriosa o legendaria. Valencia Encantada tiene esa misión. Hay ciudades que tienen, ya podríamos decir, su propia biblioteca de leyendas y de mitos y de misterios. Valencia se ha centrado durante muchos años quizás en venderse de otra manera, en ofrecer su turismo, su paella, su luz, sus playas. Pero Valencia, como dices, Nacho, es una ciudad llena de historias, y la tierra valenciana también. Venimos de un crisol de culturas, por ahí han pasado muchísimas culturas. El dominio árabe duró mucho tiempo, se formó allí la magia morisca, es decir, tenemos leyendas por todos los sitios, además leyendas muy fusionadas con otras tradiciones judías, árabes, y todo eso es lo que le da brillo a Valencia Encantada, ¿no? Yo creo que es un libro que hacía falta, hay otros también de leyendas y tal, pero un libro así, pensado incluso en formato radio, es decir, para captar la atención, ágil, rápido, hacía falta, ¿no? Y me metí a ello cuando me lo ofreció Sargantana, y quien se acerque a Valencia Encantada descubrirá una Valencia absolutamente llena de riqueza patrimonial, folclórica y oral, pues alucinante, de verdad. Además, yo creo que gran parte de la riqueza cultural que tiene Valencia viene por el Mediterráneo, que es la puerta a otras culturas, a otras civilizaciones, desde el mundo antiguo hasta la actualidad, ¿no? Que es lo que ha hecho enriquecerse y sumar e ir añadiendo elementos que luego se han ido transformando y presentando como leyendas, como mitos, como hechos insólitos. Así es, mira, de hecho, yo lo digo en el prólogo. Desde 2016 hasta 2025 ha pasado tiempo, y le he dedicado muchísimas horas a trabajar este tipo de historias, de leyendas, ver un poco, pues eso, la misma leyenda que se cuenta por tierras valencianas o en determinado pueblo, se está contando al otro extremo del Mediterráneo, y surgen dos conclusiones. Quizás una es obvia, ¿no? Y es decir, que estas historias, muchas de ellas, van viajando como viajaban los mercaderes, las trajeron los peregrinos, es decir, y se han ido extendiendo. Pero también hay otra lectura que es la que a mí me interesa y destaco en el libro, y es las distintas capas que creo que tienen muchas de estas leyendas, ¿no? Esa capa superficial, que es la historieta que nos contamos entre nosotros. La segunda capa quizás esa moral, ¿no? Oye, no entres en las bodegas de Utiel porque hay una criatura que se llama Tribabálago y te comerá, ¿no? Un poco esos espantacriaturas, que en Valencia hay algunos genuinos y también aparecen en Valencia Encantada, pero a veces hay una tercera lectura que creo que apela más a los arquetipos, creo que apela más al interior, y para mí, y yo sostengo que es
una manera de sanarse a nivel mental que usaban nuestros antiguos. Igual que la gente se curaba la gente que no podía pagarse un médico, un galeno, pues usaba hierbas, compuestos herbáceos mezclados para sanar, para curarse heridas, para curarse inflamaciones. ¿Cómo se curaba la gente antigua la mente? Yo creo que se la curaban con historias, ¿no? Cuando uno sufría un problema o ante un fracaso o ante un infortunio, había otra persona, quizá tu madre, quizá tu abuela, que te decía, mira, a ti te ha pasado como aquel que... Y empezaba esa historia, esa leyenda, que ha quedado ahí como flotando. Nosotros quizá ya no podamos entender esos resortes internos, pero es importante, ¿no? Y una parte de Valencia Encantada, y lo digo también al final, es esa, es acercarnos un poco a esa cultura de verdad que tenía esta gente antigua, nuestros ancestros, porque estas historias van más allá del puro misterio. Yo creo que hay algunas realmente profundas, ¿no? Y todo eso es lo que he querido yo meter en un libro de manera atractiva, pero que también tuviera esa sensación de que estamos haciendo algo importante al conservar estas historias. Además, yo creo que desde un punto de vista antropológico, Jesús Callejo en el Cronovisor, que es una parte del programa que pues en muchas ocasiones tratamos el tema del misterio, de lo oculto, y lo hacemos también desde un punto de vista antropológico, ¿no? Porque hay mucha gente que es de mente cerrada y dice que de esas cosas de apariciones que no hay que hablar, que son tonterías, pero son una esencia vital del ser humano. Tú al ser humano le quitas la forma de pensar, la forma de creer, la forma de interpretar lo que tiene alrededor y te quedas, bueno, pues con una cáscara que es muy bonita. Uno puede ser muy guapo, una chica puede ser muy, muy guapa, pero de luego si le quitamos todo eso queda absolutamente vacío, ¿no? Y hemos empezado el programa, por ejemplo, escuchando esta historia del Grial, que más allá de que si sea real o no el Grial que hay ahí en la Catedral de Valencia, eso no es más que la proyección de una serie de anhelos de una sociedad, de una cultura en un momento dado, que te ayuda perfectamente a comprender la realidad y la intrahistoria que decía Unamuno, esa vida cotidiana de lo que se vivía en Valencia en la Edad Media en este caso, ¿no? Sí, además, mira, precisamente siguiendo tu ejemplo, porque además yo hago mención precisamente a los fantasmas. Hay historias de fantasmas y de casas con supuestos fenómenos contadas en el libro, en Valencia Encantada, pero mi reflexión precisamente es esa, ¿no? ¿Qué lectura podemos darle no en sí al hecho de una casa encantada, sino al por qué la gente contaba estas historias? Y algunas las hemos encontrado en dietarios del siglo XVI, es decir, son historias que han perdurado siglos. Quizá la gente también, y más aquella gente antigua, necesitaba sentir que si en este mundo no recibieron justicia, fueron maltratados, quizás en el otro sí que reciban esa justicia que aquí no han tenido, ¿no? Muchas veces esas historias de fantasmas nos hablan de cosas pendientes, de injusticias, de un crimen no resuelto. En el fondo están hablando de encontrar justicia, y si no es aquí, es en el más allá. Historias que hay también en Valencia Encantada, como las luces que aparecen en el Puig, esas luminarias que salían y que debajo de las luminarias se encontró la Virgen. Creo que es una historia que se repite en muchísimos sitios, tú lo sabes, Nacho. Esas luminarias no sabemos lo que son leyendas, son verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí que es cierto es que Valencia era una amalgama de culturas. Cuando se conquista por Jaime I, vinieron aragoneses, castellanos, catalanes, se asentaron allí casi a la fuerza, no se conocían, no había cohesión. ¿Y qué hay que cohesione más que encontrar un tesoro como una virgen, una patrona? Y es decir, esas luces tuvieron una función que es cohesionar a una comunidad. ¿Aparecieron o no? Nunca lo sabremos. Pero en sí conocer esas leyendas es lo que vale la pena, porque tienen un sentido muy, muy profundo, ¿no? Y como pueblo creo que somos afortunados de conservarlas y poder hoy en día, con la mentalidad del siglo XXI, incluso analizarlas y encontrar lo que dices tú a nivel antropológico, ese tipo de arquetipos o resortes que sirvieron en aquel momento para que se extendieran y se contaran, ¿no? Entonces a mí todo esto me parece tan precioso que no me pude resistir a pasarlo por escrito en Valencia Encantada. Además, dentro de esos arquetipos que tú describes, Juan Francisco Ferrándiz, autor de este libro publicado por Sargantana, Valencia Encantada, que recomendamos desde aquí, también, bueno, pues haces una incursión no solamente en esos
en esas leyendas, en esas tradiciones quizás más positivistas, buscando un anhelo, buscando algo mucho más bondadoso, sino también lo negativo, que como el yin y el yang siempre se busca el equilibrio, ¿no? Esas puertas al infierno, que no es más que una proyección de esos miedos naturales que tiene el ser humano, pues por realizar un mal comportamiento, por hacer algo que sabe que su moral, su ética le está diciendo que eso no está bien, pero bueno, esas puertas del infierno que se extienden por otros lugares, ¿no? de la península, también las encontramos en Valencia. Sí, efectivamente. Además, Valencia Encantada precisamente es un recorrido de muchísimo folclore. Tenemos fantasmas, tenemos dragones y tenemos puertas del infierno. No te he contado un poquito cómo es el libro, pero para que los oyentes se hagan una idea, el libro tiene 2 bloques, uno centrado en Valencia capital y un segundo bloque centrado en diferentes pueblos de la provincia de Valencia, ¿no? Utiel, Requena, Onteniente, Játiva, muchísimos. Ahí, por ejemplo, encontramos en Onteniente la Cova de l'Avern, que es la cueva del Averno, donde se cuenta que se han visto ojos rojos en la oscuridad, donde las brújulas pierden el norte, donde los relojes se paran, las fotos no salen. Bueno, son lugares de misterio, son lugares quizás que nos fascinan y nos enriquecen, ¿no? Y además hay una cosa también que me gustaría destacar del libro, y más en Ser Historia, que nos escuchan de toda España y de muchos lugares, que en un momento dado pueden o ser de Valencia o venir a Valencia a visitarla. El libro incorpora 2 rutas para hacer, ¿no? Una al final del bloque de Valencia, una ruta por Valencia misteriosa, es decir, la clásica ruta que podemos hacer de noche incluso con el libro como guía, y otra por la ciudad de Játiva, que creo que después de Valencia es quizá la ciudad más llena de leyendas y de historia de lo que es la comunidad valenciana. Entonces, como os he dicho, mitos, historias, demonios, incluso leyendas que se están forjando hoy en día, como aquella especie de espectro que surgió en 2003 en el Palacio de la Generalitat Valenciana, y el presidente de entonces prohibió que se vieran las imágenes. Tenemos un poco de todo, ¿no? Un compendio muy, muy variado de historias, pero sobre todo eso, sobre todo jugamos a la sorpresa, a la curiosidad y a sorprender al lector. Además, en esas guías lo comentas, claro, el libro se convierte casi en un cuaderno de bitácora de lo que puedes hacer, de lo que vas a ver, y hace que el lector se convierta casi en un protagonista más de esa historia que estás recreando. Sí, así es. Además, cosas que van a sorprender mucho. Y a ti, por ejemplo, que eres tan amante de la historia, empezamos la ruta en el Puente de Serranos, que seguro que las Torres de Serrano las conoces, ¿verdad? Sí. Se imaginan, es un icono de Valencia. Delante hay un puente de piedra. Lo que casi nadie sabe es que debajo de ese puente se oculta la biblioteca perdida, quizás más importante ya no te digo solo de Valencia, sino de España. Es decir, y uno se queda así diciendo, ¿cómo que una biblioteca oculta debajo de un puente? Ya se queda uno con la intriga. A eso jugamos en este libro. Mira, pues resulta que cuando se fundó la universidad en el siglo XVI, el rector se daba cuenta que los estudiantes valencianos estaban aprendiendo o practicando latín con estelas funerarias, con tumbas, con inscripciones romanas que estaban en los edificios, piedras reaprovechadas, esparcidas por Valencia, ¿no? Lógicamente, conjuros, oraciones a diosas, es decir, textos la mayoría paganos y textos muchas veces hasta soeces o incomprensibles. Y este rector ordenó que se quitaran todas esas piedras. ¿Y dónde fueron a parar? A los cimientos de ese puente, ¿no? Debajo de las lunas, en esos cimientos están miles quizá de piedras, de estelas funerarias, de inscripciones, de lápidas romanas de aquella Valencia antigua, todas allí metidas, ocultadas a la sombra, y quién sabe cuántas sorpresas nos encontraríamos si lo supiéramos, ¿no? Ese tipo de cositas contadas allí fascinan. Desde luego. Ya para ir acabando, Juan Francisco Fernández, Juanfran, autor de Valencia Encantada, publicado por la editorial Sargantana.
Otro de los detalles también, que quizás es lo más bonito, ¿no? Es que nosotros no somos conscientes que en estos días, en estos meses, en nuestra contemporaneidad, ¿no?, más absoluta, cuando somos nosotros protagonistas de esas rutas, también nosotros mismos en el presente estamos creando esas leyendas del futuro y somos pues las semillas, ¿no?, de esas tradiciones, de esas historias que dentro de 50 o 100 años alguien contará, ¿no?, de lo que sucedía en Valencia, en algunos lugares de la provincia, pues hace 50 o 100 años, ¿no? Efectivamente, es un libro que está vivo y además yo tenía, cuando seleccioné las historias, porque al final no deja de ser una selección de cientos y cientos de historias, tuve muy en cuenta también precisamente eso, no solo esas leyendas que algunas me las contaban hace años, incluso algunas salieron de gente de la radio, sino también cosas que están pasando ahora o han sucedido hace muy poco. Quizás ahora ya nos las contemos alrededor del fuego o a la fresca en verano, sino que se cuentan por internet, por redes sociales, pero están ahí, ¿no? En tal hospital cuentan que suceden estas cosas, la Casa de los Ruidos de Requena. Son realmente leyendas contemporáneas, ¿no? Que todas las preguntas sin respuesta que hay alrededor de un fenómeno, de una situación que ocurrió, se rellenan con elementos legendarios, ¿no?, que la gente añade, y esto corre por internet y va saltando de página en página, aparecen libros como Valencia Encantada u otros, ¿no? Y de alguna manera son estas leyendas que dentro de 50, de 100 años formarán parte, ¿no?, de esa cultura, de ese patrimonio inmaterial que tiene Valencia y lógicamente que tienen muchísimas ciudades y muchísimos pueblos de España. Entonces, yo creo que en cada sitio deberían haber libros como este. Por suerte cada vez los hay más, porque nos centramos con un zoom en un sitio muy concreto y descubrimos auténticas maravillas, ¿no? Entonces, efectivamente, leyendas de antaño, hemos hablado de Roma, hablamos de cosas ya del siglo XXI, hay de todo, ¿no? Porque la vida al final sigue enriqueciéndose de historias y de sucesos y de misterios. Entonces, aquellos que podamos contarlo tenemos el deber de hacerlo, ¿no? Tú en tu caso con Ser Historia y en mi caso, pues bueno, con este tipo de libros que creo que a la gente le pueden gustar mucho, la verdad. Desde luego que sí, va a ser todo un éxito. Valencia Encantada, de nuestro buen amigo Juan Francisco Ferrandiz, que acaba de publicar con Sargantana este libro que recoge, pues como podemos leer en la portada, ¿no?, Valencia tiene su historia secreta, una historia encantada. Adéntrate en estas páginas y la descubrirás. Desde luego que sí. Juan Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para mí ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.